Bienvenidos a nuestro estudio en línea de este miércoles 27 de enero del año 2021. Continuaremos estudiando el Evangelio de Juan. Llevamos ya 35 estudios desde el capítulo 1 que comenzamos en el año 2020. Como se trata de estudiar la palabra de Dios, vamos a encontrar verdades sublimes que muchas veces no las hemos visto, y por eso escudriñar es un mandamiento del Señor, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ahí vamos a encontrar la vida y la vida eterna. Por esa razón quisiera invitarles a que oráramos y pidamos la bendición de la sabiduría del cielo. Padre que estás en el cielo, en el nombre del Señor Jesús, venimos a darte gracias por la donación que hiciste de tu revelación, que conocemos como tu palabra, que tiene muchas partes antiguas, y lo que estamos estudiando ahora es el Evangelio. Te suplicamos que nos concedas también el favor inmerecido de la sabiduría para entender el mensaje de esta porción que habremos de estudiar este día, y la gracia para explicarla y para internarnos en ella. Enséñanos, Señor, sobre tu nombre. Enséñanos para que podamos conocerlo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan en cualquier parte del mundo. Hay muchas personas dentro del país, no solo de la Iglesia Cristiana Visión de Fe, quienes son unos fieles asistentes virtuales a estos estudios de todos los miércoles en la ciudad de Guatemala, también en el interior de la República y mucho más allá de Centroamérica, hasta lugares que no nos podemos imaginar. Así que todos sean bienvenidos y acompáñenme ahora para ver el tema, el nombre sobre todo nombre. Vamos a escudriñar sobre el nombre. Eso nos permite el Evangelio de Juan. Siempre estamos en Juan 10 y leo el versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que quería decir. Como se trata de una parábola, de una enseñanza, de una comparación, entonces hay una profundidad que necesitamos indagar sobre ella. Dice el verso 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, amén, amén, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Hemos ya hablado un poquito sobre la puerta. Salmo 41 nos llevó hace algunos estudios, algunos miércoles, a considerar el hecho de la bendición de considerarse uno humilde para recibir las riquezas del cielo. También vimos las puertas, la puerta y las puertas en el siguiente estudio, que fue el miércoles pasado, muy importante y muy interesante, sobre la protección que nos da la misma Escritura con lo que conocemos el Shema o el Shema Israel, donde el Señor es la puerta, pero también las puertas. Hay puertas en plural que son las puertas de nuestras casas o lugares de habitación, y cómo podemos simbolizar y concentrar en las puertas de nuestra habitación también un cuidado que tiene el Señor. Todo eso está en el estudio anterior. Pero ahora vamos a dar un paso más adelante. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Las puertas de la justicia, para seguir avanzando, siempre referido
al Señor como la puerta, pero vamos a ver las puertas de la justicia. Y entonces nos vamos al Salmo 118, 19, y dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré al Señor. Aquí encontramos el nombre inefable reducido a 2 letras nada más. Es un fenómeno que se da generalmente en los salmos y que se dio también en el Pentateuco por primera vez en Éxodo 17, cuando Amalek atacó al pueblo, y entonces Moisés hace una canción inspirado, dice algo acerca del trono de Dios que tendrá guerra contra Amalek por siempre, y ahí habla del nombre del Señor, pero el nombre del Señor lo pone así, reducido como está aquí, ya, o sea, el nombre con 2 letras en lugar de las 4 letras. Pero es el mismo nombre. Entonces, este versículo que acabamos de leer, abridme las puertas de la justicia y entraré por ellas y alabaré al Señor, es una alusión a la perfección de Dios y a la necesidad de la reconciliación. Son puertas de justicia, no puede nada imperfecto o injusto entrar al lugar de habitación de Dios, al cielo, a su morada o a su presencia. Es imposible, no podemos pretender que cargando nosotros imperfecciones e injusticias pudiéramos tener ese placer de estar en la presencia del Señor. Entonces, se habla de una necesidad de solventar nuestra imperfección y de convertirnos en seres que podemos cruzar las puertas de la justicia como justos o como justificados más bien, y de esa manera poder relacionarnos con el Señor. Las puertas necesariamente tienen que ser de rectitud. La palabra puertas es Sha'are Tzedek, Sha'are Tzedek, Sha'are, puertas de justicia. El Salmo 118 continúa diciendo, esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Y este versículo nos viene a dar una impactante demostración de lo que es la puerta, y cuando hacemos la conexión con el Evangelio de Juan capítulo 10, nos quedamos asombrados del resultado de la conexión. Entonces dice, esta es la puerta del Señor, de Adonai, por ella entrarán los justos. ¿Cuál es esa puerta del Señor? Juan 10, 7 dice, yo soy la puerta. ¿Cuál es la puerta del Señor? Pues yo, o sea, el Señor Jesús es la puerta. Y cuando dice el Salmo 118, 10, esta es la puerta del Señor, entonces diríamos que al hacer una conexión, porque la Escritura tiene una sola línea, una unión, no habla de algo aparte por aquí y aparte por allá, entonces llegamos a la conclusión de que la puerta de las ovejas de que habla el Señor Jesús es la misma puerta que estamos viendo en el Salmo 118, 20. Esta es la puerta del Señor. ¿Cómo lo dice en el hebreo? La puerta del Señor dice, yo soy la puerta, la Adonai, o sea, para el Señor, o la puerta, el Señor. En otras palabras, Jesús es la puerta, Jesús es Adonai. Es una forma impresionante de ver cómo la Escritura revela que Él es el mismo Adonai, Él es el Señor, traducido en muchas de nuestras traducciones en castellano como Jehová, o como el Señor, o como Adonai en otros sectores.
Este nombre inefable se traduce como Adonai. Entonces podemos decir que Jesús es Adonai. Jesús es el tetragramatón. Él es el Señor. Verso 21 del Salmo 118 dice: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. ¿Cuál es la salvación? La justicia. Qué cosa tan impresionante que salta en todas partes de la revelación escritural. La necesidad de la justificación y de la rectitud son atributos que no tenemos, que no contábamos con ellos, pero que Dios en su infinito amor y bondad, como dice el Salmo 67, te reconocerán los pueblos todos te reconocerán, oh Adonai, porque Él juzgará a las naciones con equidad y a los pueblos de la tierra guiará, dice. Entonces, ¿cómo es el juicio del Señor con equidad y cómo es que los va a guiar? Pues es muy interesante. Él dio su revelación en todas las Sagradas Escrituras de la necesidad de la muerte, del derramamiento de sangre para obtener la justicia y la justificación. La salvación no es un acto de perdón del magnánimo Dios porque pasa por alto nuestros errores o pecados. La salvación es un acto magnánimo del Señor que castigó el precio de nuestros pecados sobre sí mismo. Él purgó, Él pagó la deuda que se había abierto con, con la desobediencia de nuestros padres en el huerto del Edén y caer víctimas del engaño de la serpiente. Entonces Él, al pagar esa deuda, nos brinda a nosotros la oportunidad de alabar allá por esa justificación, por esa necesidad inherente que nos llevó a adquirir la justicia divina. Por eso te alabaré porque me has oído y me fuiste salvación. La palabra salvación es muy importante y la vamos a dejar pendiente para volver a ella más adelante. Luego sigue diciendo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta es una referencia bien interesante de del Salmo 118, 23. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra angular de la reconciliación es la puerta de la justicia, Shearei Tzedek. El edificio, los arcos, las puertas de los edificios antiguos se construían de un lado, ya sea de la derecha, de la izquierda o del norte y del sur, como sea que se quiera catalogar, y se iban formando hileras de piedras hasta que se llegaba al punto central donde se encontraban las dos hileras de piedras, y ahí la piedra angular, la cabeza del ángulo, hacía el sostén de todo el edificio, de todo lo que se construiría después. Esta es la piedra angular, y esa piedra angular es el Señor Jesús, es su venida en carne. Entonces, la piedra angular de la reconciliación es la puerta de la justicia. Eso es lo que podemos declarar aquí. La piedra angular de la reconciliación es la puerta de la justicia. En el Salmo 118, 20 continúa diciendo: se dice con toda claridad que la puerta es el Señor Yud, Hei, Vav, Hei, o el Señor Dios. Esa es con toda claridad lo que vemos en el Salmo 118, 20. Jesús es la puerta de las ovejas, Jesús es la puerta, Jesús es Dios, Jesús es el nombre inefable, Jesús es Yud, Hei, Vav, Hei.
Juan 10:7 dice, pues volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Obviamente Él es Yud Hei Vav Hei, Él es el Señor, Él es el tetragramatón, es el eterno, como podemos decirle a este nombre que es subrayado como Yud Hei Vav Hei, pero también cabe muy bien decir el eterno porque el nombre en sí implica los tres tiempos verbales del verbo ser o estar. Ahora, el Salmo 118, 19 dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré al Señor. Este es un claro indicio a que el nombre inefable, Yud-Heh Vav-Heh, traducido muchas veces como Jehová, o como Adonai, o de muchas otras formas, o por ejemplo una forma de mencionar el nombre inefable de manera inmediata es Hashem, Hashem, traducida o esta puerta es un atributo de justicia. Los nombres del Señor son sus atributos o su fama. Hay tantos nombres que encontramos en las Sagradas Escrituras, pero ¿cuál es su nombre propio? ¿Cómo podemos identificar a la divinidad al decirlo de esta manera? El nombre propio de la divinidad es Eloa, Eloa o Eloa, pero escrito más completamente. En la primera ocasión le falta una letra, la letra Vav, Eloa, que es al mismo tiempo suena como una vocal. Y Elohim es el nombre largo, es un nombre pluralizado, Elohim. Bueno, entonces Eloa puede escribirse de dos maneras. De manera defectiva, es decir, faltándole una letra, como sería la letra, la consonante, que es una vocal O, para que suene Eloa, o puede estar escrito en forma más amplia como Eloa. Este es el nombre propio, este es, digamos, la raíz del nombre Elohim, porque Elohim nos habla de una pluralidad, no de una pluralidad de Dios, sino de una pluralidad de atributos. Entonces, Eloa o Elohim son el nombre pleno, el nombre del Señor, el nombre que perduraría y que quedaría con nosotros. Este nombre es muy interesante, pues no aparece para nada en el libro de Génesis, ni en Éxodo, ni en Levítico, ni en Números. Viene a aparecer por primera vez el nombre de Dios, el nombre Eloa, en el Deuteronomio 32:15. Así que esto es muy interesante. Vamos ahora a hacer un poquito de análisis de este nombre. Por ejemplo, Eloa. Eloa es este mismo nombre que tengo escrito aquí abajo y que significa Él, Dios, Dios con nosotros. Dios, Él, Dios, más bien que Dios con nosotros es como el poder de Dios, el poder más grande. Su derivación viene también de Ail, que es la forma de expresar en la naturaleza el poder de un carnero. Y los autores de las escrituras conocían mucho la sociedad ganadera y de pastores y por eso nos dan mucha información en base a lo que ellos conocían. Entonces aquí las derivaciones de poder son
¿De dónde viene? De Él, que significa poder, el poder máximo del universo, y de Ayil. Ayil también significa poder y tiene que ver con la fuerza, por ejemplo, la fuerza de un carnero. Dos nombres conocidos. Vamos a analizar ahora dos nombres que conocemos bastante bien y ahí vamos a sacar algunas enseñanzas muy provechosas. Vayamos a Jeremías capítulo 23, versículo 6, dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual la llamarán, el Señor justicia nuestra. Qué bonito lo que dice Isaías 23:6, ¿verdad? Donde nos da un nombre compuesto de Dios. El Señor es nuestra justicia. Decía hace un momento que los nombres son la fama de Dios, los atributos de Dios, y que hay una gran riqueza en estudiar esta formación de los nombres. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Entonces, en Jeremías 23:6, cuando dice Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual lo llamarán ustedes a él, y dice que el nombre es Yud, Hei, Vav, Hei, y Tzadik, Dalet, Kuf, Nun y Tzadik. Sí, sí, que no. Entonces aquí en esta diapositiva encontramos el nombre que nos da Jeremías. Vamos a analizar este nombre. El nombre es Adonai Tzidkenu, o las 4 letras del tetragramatón, que son estas 4, y luego su atributo, que es Adonai, es nuestra justicia, Tzidkenu. Como decíamos al principio, esto se hace necesario porque no podíamos entrar en una relación de comunión con Dios sino a través de las puertas de la justicia. Entonces, como no podíamos y nunca pudimos ni podríamos llegar a alcanzar esa condición de impecabilidad, entonces el mismo Señor vino a ser nuestra justicia. Ese es un nombre maravilloso, el Señor justicia nuestra. Adonai Tzidkenu, Señor es nuestra justicia. Y esto nos lleva a definir el significado del nombre divino, Eloa, o del nombre El, que es un paso antes del nombre de Eloa. Analicemos, y voy a regresar unas diapositivas para ver esta evolución que hay del nombre. Aquí las tenemos. Entonces, aquí arriba tenemos Eloa, ahí dice Eloa. Y aquí abajo dice El Ayil, El Ayil. Aquí arriba lo tenemos escrito en forma completa, Eloa. Son 4 letras, la Aleph, la Lamed, que nos hablan de las 2 letras del nombre que vimos anteriormente como fuerza, como una derivación de poder, y luego tenemos las 2 letras que serían la letra Vav y la letra Hei. Muy bien. ¿De dónde viene el nombre Eloa? Eloa viene de él, y él viene de Ayil, donde Ayil significa poder, como se refiere en la naturaleza al poder de los cuernos de un animal de muy fuerte, o del carnero, que proporcionalmente ahí está su poder, el Ayil. El nombre de Dios tiene que ver con el poder. Este es el nombre divino, este es el nombre más alto que hay.
Hay muchos otros nombres, como vimos ya, Adonai Tzidkenu, Jehová Tzidkenu, Yud-Hei Vav-Hei Tzidkenu, pero estos son atributos, el nombre es Eloa, y ya cuando se le quiere dar una explicación de un atributo divino, entonces tomamos y ponemos otro nombre, que puede ser Elohim es un atributo, Eloa es un atributo, Adonai Tzidkenu es un atributo, Adonai Jireh es un atributo, o son atributos del Señor. Y luego vimos los dos nombres conocidos, Adonai, ¿y cuál sería el otro? El otro sería Dios o Elohim. Para eso necesitamos incursionar en un versículo que ya vimos en el pasado, en estos estudios, que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la explicación. ¿Qué significa Elohim? Este nombre es el amor entrañable. Hay una discusión de dos sabios, de los sabios de Israel del siglo XI y del siglo XII. Uno de ellos, por sus iniciales, conocido como Rashi, él que vivió en Francia y murió en el 1140, en el 1105, y había nacido en el 1040, en pleno siglo XI y rascando el siglo XII, un comentarista muy afamado de la Torá. Él comentó todo el Antiguo Testamento y también el Talmud. Fue una luminaria. Rashi dice que el nombre Elohim, que aparece en Génesis 1:1, cuando dice en el principio creó los cielos y la tierra, ese nombre, dice él, que es el nombre del juicio, y que este mundo fue creado para que hubiese justicia y hubiese juicio. Pero hay otro sabio llamado Abraham ibn Ezra, un sabio español, que vivió en las finales del siglo XI y murió en el siglo XII, a los comienzos del siglo XII. Este hombre, Ibn Ezra, era un genio, era un gramático de la lengua hebrea, y él dice totalmente lo contrario a Rashi. Así que Rashi ha influido mucho en la literatura judía de los últimos siglos. Entonces tienen la posición de que el nombre Elohim es el atributo del juicio, y que el nombre Yud-Hei Vav-Hei, o Jehová, o el Señor, o Hashem, como le dicen también en el ambiente del judaísmo, es el nombre, el atributo de la bondad. Eso dice Rashi, pero Ibn Ezra dice que no. Ibn Ezra dice que es al contrario. Yud-Hei Vav-Hei es el atributo de la justicia, porque donde quiera que aparece siempre va a haber algo relacionado con un juicio y con la justicia, y que el atributo del amor es el nombre Elohim. Y claro, él lo dijo en el siglo XII, pero el Evangelio, Juan lo había dicho en el siglo I. ¿Y cómo lo dijo? Mire cómo lo dijo. De tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, aquí lo que está diciendo es que quien amó al mundo es Elohim. Ese es el atributo del amor. De tal manera que Elohim, que viene a ser un plural de este nombre llamado Eloa, que tenemos aquí, de este nombre Elohim, se le agrega la terminación plural para el sustantivo masculino y queda Elohim. Este nombre, Eloa, que es el nombre principal, el nombre propio divino, cuando se pluraliza, significa muchas cosas. Puede decírsele
Elohim a los ángeles, a los jueces, incluso a los dioses, a los ídolos y algunas personas en calidad de posición de autoridad. Pero Elohim pluralizado es especialmente el atributo del amor entrañable, al grado que se podría incluso sustituir la palabra amor entrañable y decir Dios o Elohim, o se podría decir amor entrañable y ya no decir Dios, porque es dar por sentado que si es Dios es el amor entrañable. Entonces Juan lo dice ¿de qué manera? Juan lo dice de esta manera tan hermosa. Veamos de nuevo. De tal manera amó Dios, así Dios Elohim amó al mundo que atravesó la puerta de la justicia, porque fue a través de la persona del portador de los atributos divinos, o sea, el Hijo de Dios, en su venida a la tierra, en su disminución para hacerse semejante a nosotros y tomar y portar nuestros pecados y darnos la redención, que Él nos brindó su amor. De tal manera nos amó que Él hizo ese acto de disminución, de pasar por la puerta de la justicia y Él mismo ser el que pagara el precio de la deuda del pecado que tenía la humanidad con el Señor, con el propósito de alcanzar un estatus de vida eterna. Entonces, el atributo Rahamim, ese Rahamim es bondad, o quiere decir amor entrañable, le corresponde a Elohim, Elohim. Y el atributo de la justicia le corresponde a lo que vimos y que está expresado en Jeremías 23:6, Yud Hei Vav Hei, o sea, el Señor, o sea, Hashem, o sea, traducido en la Reina Valera, Jehová, Tzidkenu, Jehová, justicia nuestra. Por eso decíamos que se iba a desarrollar en el transcurso de la revelación escritural que el atributo de la justicia está relacionado con Yud Hei Vav Hei, con Jehová. Lo digo así porque es la forma en que la mayoría de las personas de este lado en el mundo occidental conocemos al nombre inefable, el Tetragramatón, que es un nombre que no sabemos cómo se pronuncia y por eso algunas veces preferimos denominarlo Adonai. Adonai Tzidkenu sería, cuando digo Adonai Tzidkenu me estoy refiriendo a ese nombre de Yud Hei Vav Hei, que es el nombre de la justicia, claramente especificado como de la justicia por Jeremías 23:6, Adonai Tzidkenu. Mientras que el nombre Dios, traducido Elohim, es el atributo del amor entrañable o Rahamim, que es la compasión, el amor de Dios. En la epístola de Juan, la primera epístola, dice, amados, versículo 7, capítulo 4, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y luego el siguiente versículo dice, porque Dios es amor. O sea, Elohim es el amor entrañable. Ese es el atributo de Elohim. Entonces, ¿cómo fue creado según esta posición del Evangelio y lo que dice el erudito Ibn Ezra del siglo XII? ¿Con qué atributo fue creado el mundo? Con el atributo de la Rahamim o del amor entrañable, porque fue creado para que, no obstante que habría de haber desobediencia y pecado y transgresión, habría de venir el mismo Dios a hacer el puente para establecer la salvación. Ahora, se discute mucho sobre los nombres. Ibn Ezra en su comentario, cuando comenta la parte de que son el Espíritu del Señor se posa sobre 70 varones y que profetizaron en el nombre del Señor, él dice que
profetizaron en los 70 nombres de Dios, pero entendiéndose que los nombres son famas y son atributos del Señor, que el nombre del Señor es Eloa, el nombre divino, el nombre propio, el nombre elevado es Eloa, y a Yud-Heh-Vav-Heh, o traducido Jehová, eso es un atributo de justicia. Elohim es un atributo de bondad y de misericordia. Por eso se puede hablar de que el trono de Elohim o el trono de Adonai, pero estamos refiriéndonos a los atributos del Señor. Entonces, ¿cuál es el nombre? Porque hubo una evolución en la revelación y en el plan de redención. No se quedó estático, y eso es lo asombroso. El Evangelio nos trae ahora una impresionante descripción del avance de los cambios y de las transformaciones que se pudieron haber dado a nivel divino. Y el nombre dado, ese es uno de los ejemplos de esas transformaciones. Porque dice, y leo, recurriendo a la revelación del Evangelio, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, o siendo Dios, ¿verdad?, siendo Elohim, siendo el amor entrañable, no estimó o no se aferró el ser igual a Dios. No sé, bueno, me voy a quedar, Dios allá está en esta creación, en este cosmos hay pecado y vamos a hacer el juicio. No, Él no se aferró a eso, sino que se despojó, dice el verso 7, a sí mismo. ¿De qué se despojó? Bueno, se despojó de sus atributos, aunque no de su naturaleza, porque Dios en su plenitud no puede venir a este mundo, a este cosmos, y que este cosmos permanezca como que nada ha pasado, así sin cambios. Si Dios se presentara con su luz admirable, si se presentara con su poder, nos destruiría. Si su santidad viniera aquí, nos consumiría y nos aniquilaría. Por eso Él se despojó de todas de esos atributos tan grandes a convertirse en la expresión mínima de la vida, que fue una semilla para venir y ser depositado en el vientre de una mujer y de ahí crecer y portar nuestros pecados en la sangre que tomó de esa mujer, pero no tomó de esa mujer la naturaleza de la humanidad, ni el pecado de la humanidad, sino que tomó la sangre. Él ya venía completo, la semilla completa, ya su naturaleza no iba a cambiar, pero sí se despojó su fama, disminuyó su honra. Por eso dice aquí, sino que se despojó a sí mismo. Él lo hizo consigo mismo. Fue su decisión, su acto de rajamín o de amor entrañable, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, no un hombre, solo semejante. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que ese fue el cumplimiento de todas las profecías manifestadas en los sacrificios levíticos de la muerte de un inocente para obtener el perdón, pero que no hacían perfecto al que buscaba la redención o la justificación, porque eran sacrificios representativos. Pero cuando Él, que era el Dios perfecto, el Cordero de Dios, habría de hacer su sacrificio, entonces ahí sí se consumaría para siempre jamás la redención. Por eso la muerte de cruz, que es como el altar, que es como la quemada y la
culminación de los sacrificios, Dios ahí, cuando Él cumplió, cuando el Señor Jesús, el Dios el amor entrañable, cumple esas exigencias de su palabra, de su bondad, es exaltado, dice, por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Son lenguajes que nos cuesta comprender por su elevación, pero en ese proceso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ese es el nombre que le dio, el nombre de Jesús, claro, no le dio el nombre de Jesús, sino que se lo dio en hebreo, lo vamos a ver ahorita. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todo quedaría supeditado a Él. Y toda lengua confiese que Jesús el Mesías, que el Señor Jesús es Señor para gloria del Padre, es decir, de toda la revelación, de todo el contenido que hay en el proceso de la salvación. Y por eso la historia bíblica nos dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a averiguar ahora, y ya para terminar, culminar, ¿cuál es el nombre dado a los hombres? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Cuál es ese nombre? Pues es el nombre superior de Dios, el nombre que va a ser por la eternidad, el nombre que va a ser la cúspide de los nombres divinos. No nos tenemos que quedar en el pasado. ¿Cuál es el nombre divino que va a permanecer eternamente como el mayor nombre, como el más exaltado? Y aquí lo tenemos, es Yud, Hei, Vav, Shin, Ain. Bueno, pero tenemos que leerlo. Aquí dice Yehoshua. Eso es en hebreo. ¿Cómo se dice en castellano? Pues en castellano nos llegó, debido al viaje de los idiomas, nos llegó como Jesús. Ya que este nombre, Yehoshua, es tan sublime y poderoso, pero el lenguaje, el idioma griego no podía recibir el IE, ni el sonido SH, no podía decir, entonces nos resultó Jesús. Pero, claro, si nosotros avanzamos y nos profundizamos para conocer la verdad escritural, tenemos que llegar a conocer que el nombre no es Jesús. Sí es Jesús que por 2000 años nos ha dado salvación, pero cuando vemos estas interioridades, entonces entendemos que hay unas profundidades ahí que incursionar todavía, y el nombre es Yehoshua, Yehoshua. Y este nombre tiene la peculiaridad tan grande que es un nombre compuesto que viene a reflejar la obra expiatoria, la obra realizada en el madero del Calvario. Yehoshua es igual a Yud-Hei Vav-Hei, Jehová traducido muchas veces, y a Yeshua, donde Yud-Hei Vav-Hei es el nombre, el atributo del juicio, las puertas de la justicia, las puertas donde hay que llegar. Yo soy la puerta de las ovejas, la puerta para que las ovejas puedan pasar de muerte a vida. Yud, Hei, Vav, Hei, o Jehová, como repito, por mucho tiempo lo hemos conocido, y Yeshua, que Yeshua es salvación. Entonces, fíjese, mi querido estudiante de estas profundidades, que al unir Yud-Heh-Vav-Hei con Yeshua obtenemos el nombre de Jesús, y ese es el nombre dado, es el nombre de la salvación, el nombre más grande que hay, el nombre divino más grande que hay, porque ya implica que es la rectitud más la salvación. Cuando le dice el ángel a José que no tema recibir a su esposa Miriam, María, su mujer,
porque lo que hay dentro de ella es obra del Espíritu Santo. Le dice, le pondrá su nombre Yehoshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, que no es otra cosa que lo que estoy explicando aquí. Es Jehová, o Yud-Heh-Vav-Heh, o Adonai, más Yeshua. Jehová es salvación. Estos nombres se conocen como nombres teofóricos. Este nombre, entonces el nombre del Señor Jesús es un nombre teofórico, que es una frase, es una revelación. No solamente es un nombre simple, sino que tiene las 3 letras del nombre Yud-Heh-Vav-Heh, o Jehová, más 2 letras de la palabra del sustantivo salvación, que al unirse nos da el nombre, sobre todo nombre, Yehoshua, o sea, quien salva a sus pueblos. ¿Y cómo lo hizo? A través del amor entrañable que lo motivó de pasar por las puertas de la rectitud y obtener la redención de la humanidad. Esto es maravilloso y es para darle gracias a Dios. Es el momento más sublime que podemos nosotros tener. Y aquí concluyo con el estudio, el nombre del Señor, el nombre dado, digámoslo, pues si no nos acostumbramos a los nombres hebreos, porque cuesta acostumbrarse, lo voy a decir en español, el nombre que es sobre todo nombre está representado en el nombre de Jesús. Este es el nombre divino por excelencia. Claro, eso es en castellano, eso es por la dificultad del griego de transmitir la esencia, pero su nombre de pila, su nombre sería Yehoshua. Yud-Heh-Vav-Heh, salva, el que salva. En ningún otro hay salvación, porque solamente en el nombre que le fue dado, en su nombre. Así que hoy, por su nombre, nosotros oramos y nosotros yo concluyo este estudio esperando que sea un incentivo para estudiar más sobre el nombre dado. Padre que estás en el cielo, en el nombre del Señor Yehoshua, que es el nombre sobre todo nombre, vengo a darte gracias porque no nos dejaste a merced de la oscuridad, de la infelicidad, del dolor y de la muerte, sino que pagaste el precio, te despojaste por amor, tu amor entrañable que te motivó. Nos amaste, Señor, nos viste desde lejos, nos viste como ovejas sin pastor, nos viste a expensas de la potencia del mal y decidiste venir a ser la puerta que nos condujera a los prados verdes, a los prados de la alimentación que nos llevaría a la eternidad. Nos diste vida estando muertos en delitos y pecados, nos diste salud estando esclavos, nos diste libertad, nos diste la dicha de tener la vida eterna. Gracias, Señor, bendito seas tú, bendito sea tu nombre, Señor. Al terminar este estudio, te ruego por nuestros hermanos en cualquier parte del mundo que están pasando la aflicción de la muerte de sus seres queridos, mi hermana Leti López, los hermanos Pariasca en el Perú por la muerte de su hermano, y tantas otras personas que han visto despedir a sus seres queridos. Yo mismo hace un mes despedí a mi hermano Rola, la familia Vargas, a su padre y esposo Isaías, y así, Señor, pero tú eres la salvación, tú eres el consuelo. Tú nos das el consuelo, y a los que están enfermos y luchan por su vida, te ruego, Señor, que tú les inculques vida, que no se vayan de este mundo sin recibir la belleza de tu nombre, la grandeza de tu nombre, Señor. En el nombre de Yehoshua, que seamos salvos, que seamos libres. Gracias, Señor, y gracias porque por muchísimos años
hemos sido salvos por el nombre de Jesús, en representación de la esencia de la justicia y de la salvación. Y ese nombre de Jesús nos trajo consuelo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Pero ahora sabemos que es más, que hay más ahí, y eso es lo que agradecemos. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, lo invitamos a continuar con nuestros estudios. El próximo estudio o mensaje lo tendremos el domingo entrante en 2 servicios en línea, y continuaremos con el Evangelio de Juan de hoy en 8 el próximo miércoles. Un abrazo a todos y una invitación fraternal a seguir escudriñando las Sagradas Escrituras.